Bueno, ahí vamos a dar comienzo a la reunión. Buenos días para todos. Les pido que silencien por favor sus micrófonos, así se hace más dinámico, y cualquier consulta la pueden hacer vía chat, lo pueden escribir. Bueno, la jefa de enfermería, licenciada Gaiso, les va a decir unas palabras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos, por supuesto. Gracias por estar conectados, acompañarnos. Este es el primer Ateneo del 2020 de enfermería. En el día de hoy, la licenciada Sandra Verón va a presentar el impacto de la capacitación en épocas de pandemia y aspectos emocionales en el personal de salud. ¿Cómo nos cambió esta pandemia, no es cierto? En la forma de capacitar a nuestro equipo de salud. Pasamos de lo presencial a lo virtual. Agentes de salud adaptándonos a todos los cambios con la incertidumbre del contagio. Hoy, ya más fortalecidos, quiero agradecer a todos ellos y a cada uno por cuidarse, usando, obviamente, el equipo de protección personal y brindar cuidado a los pacientes, gracias a los enfermeros de terapia, de unidad coronaria, gracias a los enfermeros de guardia, a los enfermeros de piso, gracias a recursos humanos, a las mucamas, a mantenimiento, a los camilleros, a los administrativos, a vigilancia, a la gente de admisión, a prensa, a los técnicos, a los médicos, en fin, somos un equipo, y eso es lo importante. Por otra parte, queremos compartir con ustedes que la OMS declaró el año 2020 como el Año Internacional de Enfermería, conocido como Nursing Now. Parece que lo eligió bien. Pero bueno, le quiero comentar esto que para nosotros realmente es importante. Nosotros enviamos el resumen para el Congreso del CIE. El CIE es el Consejo Internacional de Enfermería, que se realizará en junio del 2021 en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Nosotros elegimos un tema del cual ya mandamos el resumen. El tema fue elegido, por supuesto, y fue hecho todo en el Departamento de Enfermería, que es Epidemias y Pandemias, Experiencias, Respuestas y Recomendaciones Políticas de las Enfermeras. Bueno, ahora vamos a escuchar a Sandra con la disertación de lo que se hizo hasta el día de hoy con el tema de la capacitación. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gaiso. Bueno, vamos a dar paso a la reunión que va a llevar a cabo la licenciada Verón, la supervisora docente. Buenos días a todos. Un placer poder compartir con ustedes el resumen de este trabajo, porque en realidad es bastante amplio, pero bueno, los aburriría a todos y en definitiva lo que nos interesa es mostrarles algunos resultados muy puntuales que se obtuvieron después de analizar todo lo que se había hecho respecto a la capacitación. Bueno, mi nombre es Sandra Verón, soy licenciada en enfermería, soy la supervisora docente de este sanatorio desde fines de marzo, y les cuento así a modo de película para no aburrirlos tanto, que el año pasado se había presentado un proyecto destinado a la capacitación de enfermería para el 2020, todo cronometrado, todo con sus contenidos para una programación anual. Y bueno, ese proyecto tuvo que postergarse porque había que implementar uno contingente. Había que preparar capacitaciones
Estas fotos, bueno, lo que van a ver sin barbijo porque fueron previas a las medidas que se han ido tomando, donde se empezó a apuntar, o sea, apuntamos primeramente a la colocación y el retiro de los elementos de protección personal como una dosis de ataque, por llamarlo así. Comenzamos con esta etapa determinativa donde había que decidir qué íbamos a hacer. Entonces, aquel proyecto educativo 2020 queda pospuesto por un programa de capacitación de emergencia sanitaria COVID-19. La capacitación solamente no iba a alcanzar al personal de enfermería. Había que ya mirar con otros ojos hasta dónde tenía que llegar la capacitación. A pedido de la jefa de enfermería, bueno, se amplía y ya se apunta a otros servicios. Se comienza por enfermería, camilleros, personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de seguridad, laboratorio, hemoterapia, kinesiólogos, administrativos, gente de archivo y nutrición. Sumando es un total de 349 personas. Bueno, ya habíamos decidido qué íbamos a hacer, con quién lo íbamos a hacer. Ahora había que ejecutar eso que se había programado. ¿Cómo? Hablando con el personal de varias áreas, con todos sus jefes, en todos los turnos, porque había que llegar a todos los turnos, y bueno, se llegó, todos fueron capacitados en los siguientes temas. Conceptos generales sobre COVID-19, colocación y retiro de elementos de protección personal, limpieza antiparras y máscaras faciales, y la concientización sobre el distanciamiento social. Todo eso formaba un núcleo para un trimestre. Respecto a las nociones sobre COVID-19, cuando comienza esta pandemia, era como que todos estuvimos en algún momento un poco perdidos, porque ni la misma OMS aún tenía definido, aún no tenía definido algunos conceptos. Recordemos que los protocolos fueron modificándose a demanda, ¿no? A medida de lo que surgía cada día, porque había un desconocimiento a nivel mundial sobre la acción. Si bien conocíamos algunas características de este virus, su grado de virulencia, velocidad para vehiculizarse, pero era todo bastante nuevo y confuso. Y bueno, no era muy prolijo poder trabajar con conceptos que aún no. Allá tenés tu zapatilla, en puntita de pie. Todos pudimos ver lo que nos pasó. Había que revisar los conceptos y la técnica de la colocación y retiro de los elementos de protección personal, que nos parecía tan trivial, pero pues no lo era, porque si bien forma parte de nuestra formación, no era una cosa que se hacía a diario o con tanta demanda. La limpieza antiparras y máscaras faciales también necesitaron información, necesitaron técnica, se necesitó un taller para mostrar cómo se debía hacer, porque la gente estaba tan aterrada, porque ese es el término apropiado, que se confundía al hacer algunas cosas. Y después también la concientización sobre el distanciamiento social. Cómo entender que teníamos que estar lejos de todos los seres que, o en nuestra casa, o en nuestro trabajo, o en nuestro estudio, donde estuviéramos teníamos que estar distanciados. No era fácil que la gente asuma esa situación. Bueno, ¿cómo lo íbamos a hacer? Los encuentros fueron en todos los turnos, fuimos organizando cómo hacerlo. Lo hicimos en aula, también en situ,
Muchísimos servicios me recibieron con los brazos abiertos y se fue rotando, porque en algún servicio a lo mejor había que ir 3, 4 veces, porque había personas que no estaban, porque eran distintos turnos, porque no había quedado claro el contenido. Bueno, se hizo como una rueda. Los encuentros eran teórico-prácticos, donde había un intercambio posicional de cada uno, una exposición dialogada, donde participaban todos los asistentes. Todos podían opinar, preguntar, no era solamente que había una persona capacitando y el resto tenía que escuchar. Era un intercambio mutuo. De dichos encuentros también notamos que los enfermeros, la gente de limpieza, bueno, toda la gente que había venido a las capacitaciones tenían una angustia que no podían, o sea, no nos permitía avanzar, porque todos estábamos angustiados, preocupados, asustados. Creo que el centro de todos era el poder enfermar a nuestra familia. Bueno, todo eso que se fue dilucidando afortunadamente y asumiendo en el paso de estos meses. Pero nosotros queríamos ocuparnos de cómo podíamos ayudar a los enfermeros que estaban angustiados, enfermeros y todo el resto de la gente que se capacitó. ¿Qué podíamos hacer por ellos? Sabemos que cuando alguien se preocupa por lo que nos pasa, nos ayuda, es porque le interesamos. Entonces decir, sí, pero bueno, ¿cómo medimos desde nuestra posición de enfermería? ¿Con qué potestad vamos a medir lo que le pasa a la gente? Y sí, tenemos potestad, la potestad que nos da nuestra formación, cuando vemos psicología evolutiva, psicología de la personalidad, psicología institucional, y bueno, teníamos elementos base como para poder elaborar un instrumento donde recoger datos en forma anónima y libre y ver cómo podíamos detectar qué estaba pasando, con preguntas que se basaron en un diagrama que aportó la coordinadora de enfermería, la licenciada Minsky, acá está, que analizaba distintas etapas de las sensaciones, ¿no?, que se sienten en una pandemia. Bueno, este diagrama se llama procesos emocionales durante el confinamiento. Su autor es un ingeniero químico, el ingeniero César Díaz Guevara, contemporáneo, nacido en Ecuador, y nos llamó la atención, bueno, desde ya su formación como ingeniero químico, pero era un consultor y formador de consultores, un gestor en recursos humanos, la negociación y el liderazgo. Entonces, ameritaba que tuviéramos en cuenta este diagrama. ¿Y cómo no podíamos tomar todos los puntos? Si ustedes ven, tiene distintas zonas. Una zona del miedo, una zona de aprendizaje y una zona de crecimiento. Tratamos de elaborar el instrumento basado en estas 3 zonas. Bueno, elaboramos una encuesta que se llamaba Hoy me toca a mí, porque siempre es como que nos toca encuestar al resto. Basada en 10 preguntas, donde así a grosso modo podemos ver de que la mayoría de las personas encuestadas reconocían el presente de esta pandemia, porque habían algunas negaciones también, de que vivimos quejándonos, porque fue una época en que todo el mundo se quejaba de todo, estábamos enojados, y bueno, había que ver con quién estábamos enojados. Bueno, acá las preguntas. La mayoría había modificado sus hábitos de vida,
También la mayoría consume información de redes y medios de comunicación, que en realidad son facilitadores y obstaculizadores de la situación. Reconocían su miedo y también reconocían mantener el control en esta situación. Pero si se sintieron integrados a la lucha, si trataron de ayudar a los demás y si estaban preocupados por lo que pasaba a futuro. Bueno, estas preguntas... Disculpen que interrumpa a la licenciada. Si tienen los micrófonos, los pueden desactivar. Alguien tiene un micrófono abierto y se escucha con interferencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de todas estas preguntas, hubo una que nos llamó la atención, donde decía, estoy enojado con... Sí, están enojados. ¿Con quién? ¿Con quién están enojados? Entonces pusimos de lo que ellos nos decían, las personas nos decían, si estaban enojados con Dios, con el hombre, con la vida, con otros. Bueno, de ahí obtuvimos que el 61% de esas, perdón, el 19% estaba enojado con Dios, el 68% estaba enojado con el hombre, el 2% con la vida y el 11% con otros. Bueno, respecto a si modificaron hábitos de vida, claro que se cambiaron hábitos de vida. Todos debimos cambiarlos, ¿sí? Desde aumentar la frecuencia de la higiene de manos, desde la higiene en todo sentido, de nuestro entorno, los modos de cuando volvíamos a nuestras casas, qué debíamos hacer, cómo nos desvestíamos, cómo desinfectábamos nuestros bolsos, bueno, ya pasamos toda esa etapa, ¿sí? Y sí, la mayoría tuvo que cambiar esos hábitos. Bueno, respecto al consumo de redes y medios de comunicación, también estuvimos analizando en el intercambio con la gente, con los asistentes, de que había información que no estaba buena, no nos ayudaba, y que la información que creíamos que nos aclaraba cosas tampoco, porque en realidad no teníamos nada claro. Casi el 100%, bueno, modificó hábitos. En cuanto a reconocer el miedo, sí, todos teníamos miedo, casi el 100%. Bueno, la conclusión de esas preguntas, el alcance era para enfermería, pero bueno, decidimos analizar todas las encuestas. Y sí, la mayoría eran personas que asumieron tener miedo, reconocen haber mejorado sus hábitos, o por lo menos modificarlos, reconocen estar enojados casi injustificadamente, pero bueno, están enojados, sin perder el control y sin perder las ganas de colaborar y de sentirse integrados. Están muy preocupados por el futuro post-pandemia. Bueno, después había que analizar los resultados de las capacitaciones, 4 temas que se habían dado. No era fácil evaluar, primero porque la gente había ido a capacitarse en un momento de mucha angustia, algunos no tenían muchas ganas de responder a lo mejor una encuesta, no era la situación ideal, por eso nos llamó la atención el análisis de este estado emocional de todos. Bueno, se buscó la forma de evaluar, ¿cómo? Intercambiando con los colegas, con los supervisores, con los jefes de todos los servicios, se llegó a un acuerdo de cómo íbamos a evaluar, cómo íbamos a comprobar qué conocimientos habían quedado de lo que se había dado, ¿sí? Bueno, el total del personal evaluado fue enfermería, limpieza y camilleros, porque eran los resultados que primaban en ese momento, queríamos saber, eran los que estaban en la atención directa con el paciente, y de 240 personas evaluadas, el 68% fue enfermería, el 24% fue limpieza, y el 7, casi como 8% fue camilleros.
¿Qué evaluamos? Las nociones sobre COVID, la identificación de síntomas, porque era importante que reconozcan los síntomas en ese momento, porque nos podía pasar a cualquiera, entonces teníamos que saber identificarlo. Del total de 154 enfermeros, bueno, el 95% identificaba perfectamente y tenía las nociones claras sobre el COVID. Respecto a la colocación y retiro de elementos de protección personal, de 164 enfermeros, el 92% logró hacerlo en forma correcta, con errores el 8%, errores que, bueno, que después se volvía a evaluar, hacer el proceso y a ser corregidos, ¿no? Respecto a la limpieza de antiparras, enfermería logró de 164, el 91% logró hacerlo con una técnica correcta. Y respecto al distanciamiento social también el personal de enfermería pudo incorporar claramente este concepto, el 91%. Respecto a los camilleros, con las nociones de COVID e identificación de síntomas, también acataron bastante, y de los 18 del total que fueron capacitados, también el 89% pudo identificar claramente. También de esos 18, el 83% usa correctamente los elementos de protección personal. Respecto a la limpieza antiparra de los camilleros, también el 83% incorporó el concepto. Y de personal de limpieza, respecto a las nociones de COVID, identificación de síntomas, también el 91% lo incorporó bien. Personal de limpieza con la técnica correcta de la limpieza antiparras y máscaras, el 90%. Respecto a la colocación y retiro de elementos de protección personal, el personal de limpieza, en un 91%, logró hacerlo de forma correcta. De las 240 personas evaluadas de distintas áreas con el mismo objetivo, podemos determinar así, que de las nociones generales, en nuestro país 225 personas incorporaron los conocimientos. Respecto a la colocación y retiro de elementos de protección personal en forma correcta, 215 personas. Limpieza de antiparras y máscaras, 216 personas en forma correcta. El distanciamiento social en concepto correcto, 218 personas. Bueno, teníamos propósitos y objetivos generales que se cumplieron. En un cierre trimestral afortunadamente se cumplieron. El propósito institucional era contar con personal de salud capacitado para afrontar estos requerimientos en estas épocas, en el Sanatorio San José. El objetivo general era capacitar al personal de salud de todos los turnos, no importaba, eran enfermeros, camilleros, personal administrativo. Respecto a la actualización de técnicas y procedimientos y otras pautas requeridas en la atención de los pacientes internados. Los objetivos específicos fueron estimular al personal de enfermería y otros servicios a participar de este programa, promover el trabajo en equipo y la responsabilidad en común, desarrollar en los enfermeros el pensamiento crítico, o sea, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, por qué, bregar por un alto nivel de interrelación con el personal jerárquico y entre pares. La metodología fueron encuentros áulicos o in situ. Se trabajó bastante, elaborando material en forma demandante, buscando bibliografía, armando los talleres, haciendo recorridas para la evaluación de la aplicación de los conocimientos. La modalidad era presencial, con un registro de asistencia en un libro único. La evaluación de los asistentes fue escrita, y con las evaluaciones que no respondieron satisfactoriamente, se llevó a cabo una nueva capacitación. Se evaluó el proceso y se presentó un informe final. No quiero terminar este trabajo sin agradecer enormemente el apoyo recibido por el Departamento de Enfermería, que me confió esta tarea,
la dirección médica, la mutual y el resto de todos los servicios. Quiero contarles que fui recibida con el mayor de los respetos y aprecios, y aprovecho para felicitar a cada grupo que puso lo mejor de sí en este momento tan difícil, para que se pudiera llevar a cabo esta capacitación. También, bueno, todo esto apunta a seguir luchando para que este sanatorio siga estando entre los más valorados y reconocidos como hasta ahora. Estas fueron secuencias, la falta de barbijo porque fueron momentos previos al uso, a la implementación del barbijo, personal de enfermería, personal de rayos, nutrición, enfermería, laboratorio, mutual, seguridad, en todos los turnos, enfermería. No ha sido posible, por supuesto, poner la infinidad de fotos que tenemos con todos. Y bueno, este es el deseo para todos. Que momentos como este nos esperen cuando termine todo esto y podamos respirar hondo y profundo y agradecer a la vida. Un placer haber compartido con ustedes, espero que bueno, no sé si fui clara, pero bueno, es haber compartido estos resultados, y hoy agradecer a la licenciada Del Gaizo y a mi moderador, el licenciado Carlos Allende, que ha estado en todo momento. Bueno, buenos días. De nuevo, hay una pregunta, Sandra. Te hace una pregunta, dice, ¿cómo continuamos cuando se termine? Lo hace Mónica Lerose, hace esa pregunta. Sí, contestéle por obvio, sí. Hola, Mónica. Bueno, esto es el día a día. Esto quedó claro desde el principio. ¿Qué vamos a seguir haciendo? No lo sabemos. Se hará lo que se requiera respecto a lo que vaya pasando. No tenemos muy determinado todavía qué va a pasar dentro de un mes. Pero bueno, la idea es poner todo lo que tengamos que poner y hacer lo que tengamos que hacer de la mejor manera posible. Y entre todos. Bárbaro. Bueno, creo que fue claro. ¿Hay alguna consulta más, alguna pregunta? Porque ya se nos está terminando el tiempo. Hola, perdón, Sandra, estoy en la otra computadora porque no puedo entrar por el celular. No, me refería a la reunión de Zoom porque decía que se iba terminando, no a cómo continuábamos después de la pandemia. Era para poder alertar por la reunión de Zoom, nada más. Era Bueno, esa mi pregunta. Disculpa que no me no, andaba el audio del celular. Gracias. A vos. Bueno, listo, entonces se da por finalizada la reunión porque nos estamos quedando sin tiempo. De nuevo, agradecer de parte del Departamento de Enfermería a todos los que estuvieron conectados y escuchando, y bueno, de igual la reunión va a quedar grabada y se puede pasar. Mucha gente no puede conectarse por horarios de trabajo, pero sin duda esto queda grabado y se va a pasar a los demás. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. Hasta luego.